This call is now being recorded. El grupo número 4 los saluda, profesor William. Esta es la presentación acerca de la Constitución de 1886. Iniciemos entonces con los antecedentes que dieron paso a esta Constitución. Es la Constitución de Río Negro de 1863 de la República Federal el antecedente. Durante este periodo el sistema electoral y las elecciones de autoridades como la presidencia eran actividades a cargo del Estado. Cada provincia debía votar por su candidato y dichas elecciones se hacían cada 2 años. Ante estas circunstancias, las provincias se libraban en grandes luchas, tanto regionales como nacionales, por el poder y sucumbieron además ante el fraude, el uso de la fuerza y en otros casos a usar el cobro de impuestos a conveniencia a fin de destruir políticamente a los contradictores. Se hizo notable entonces la credibilidad de esta Constitución, la de Río Negro, en su propósito de avanzar hacia la democracia y la modernización. Por otro lado, también las luchas religiosas influyeron en esta crisis. Estas luchas religiosas apoyadas por la Iglesia entre 1876 y 1885 dieron paso al periodo de la regeneración. La Constitución entonces fue promulgada el 5 de agosto de 1886. Fue escrita por Miguel Antonio Caro, inspirada ideológicamente por Rafael Núñez. Rafael Núñez era un político liberal influenciado por ideales europeos. Se convenció de que tal violencia bipartidista de aquel momento podría ser superada bajo la idea de la unificación de una nación, lo que se lograría por medio de la autoridad capaz de responder a las circunstancias del contexto desordenado. Lo que conduciría a incluir no solamente dentro del ordenamiento a la Iglesia, sino además un sistema político autoritario, centralista y capaz de mantener el orden. El poder exacerbado, la corrupción y la gobernanza a partir de los estados de sitio incrementaron el inconformismo y la violencia del periodo de esta Constitución. Vamos a dar paso ahora a algunos elementos de la Constitución en un sentido dogmático. En referencia a lo dogmático, se regiría por una centralización del poder público y un fortalecimiento de los poderes ejecutivo y judicial. En relación a la justicia individual, no se está obligado a testificar en contra de sí mismos ni de sus familiares de consanguinidad hasta 4º grado o de afinidad hasta solo 2º, y solo serían penalizados por las normas presentes en ese año. La idea era unir a todo el país por medio de la religión católica en torno a la Iglesia, que tuvo un papel importante, ya que se le apoyó de nuevo y por medio de esta sería un control social, y de forma directa una orientación educativa, que como ya se ha mencionado durante la regeneración fue fuertemente impulsada. En materia de derechos civiles y garantías sociales, las autoridades de la República de Colombia están instituidas para proteger honra, vida y bienes, asegurar respeto recíproco de derechos naturales y castigando los delitos. Nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito de autoridad competente. Se impone la religión católica como la oficial. La educación primaria sería gratuita y obligatoria y se prohibiría el porte de armas a la población civil sin autorización. En esta Constitución se reconocieron derechos sociales un poco más tangibles. Los trabajadores, si bien no contaban con los beneficios que se tienen ahora, ya comenzaban a ser tenidos en cuenta en las reglamentaciones del gobierno. También se limitaba la opinión periodística, como también se haría énfasis en la responsabilidad con sus opiniones, que en cierta instancia determinaron limitaciones de la prensa hasta que comenzaran a surgir los diarios privados. La pena de muerte se prohibió para los delitos políticos, pero la ordenaron para la traición a la patria en guerra extranjera, el parricidio, el asesinato, el asalto en cuadrilla de malhechores, la piratería y ciertos delitos militares definidos por las leyes del ejército. Haciendo referencia al voto, se definió de nuevo que para poder votar era necesario saber leer y escribir, y como mínimo tener ingresos anuales de más de 500 pesos o propiedades que fuesen superior a 1.500 pesos. En este momento pues ya daremos paso a
a los implementos orgánicos de la Constitución. Dentro de los elementos orgánicos de la Constitución encontramos la abolición del federalismo, como al inicio habíamos mencionado, la aparición de nuevos departamentos, ya dejaron de existir entonces las provincias, el establecimiento de un orden político autoritario como ideal. Las facultades presidenciales crecieron, aumentaron en esta Constitución gracias a la declaración de los estados de sitio. Para este periodo largamente se dio que un fenómeno importante que cada vez que existía alguna, algún tipo de problema con el orden público, entonces se declaraba el estado de sitio, que lo que hacía era otorgarle al presidente todas las funciones del legislativo. La captura y la retención de personas contra las que existiera sospecha de atentar contra el orden público también se convirtió en un elemento de persecución en contra de estas personas y más sobre todo hacia la inclinación hacia atacar al Partido Liberal. La aplicación del periodo presidencial, la ampliación, perdón, del periodo presidencial. Recordemos que la anterior constitución decía que el periodo presidencial duraba 2 años y esta constitución logró centralizar y fortalecer el ejército nacional, nuevamente a restringir el voto. Antes con los liberales habíamos dicho que se podía votar, cualquier persona podía votar, sin embargo aquí volvió a restringirse a personas que tuvieran un territorio, dueños de alguna parcela y que supieran leer y escribir. La ciudadanía, digamos, se tenía una inclinación a considerar una buena ciudadanía a un católico devoto y en esto se regía una policía moralista. Y también el auge de asociaciones a cargo del clero para, de alguna manera, controlar más la moralidad de los ciudadanos y las ciudadanas. Aquí entonces vemos algunos artículos que apoyan lo que acabamos de decir de dicha constitución y añadir también que era un poco más restringida la posibilidad de modificar la misma constitución. Vamos a dar paso entonces a algunas reformas que sufrió dicha constitución, teniendo en cuenta que fue una de las más largas de nuestra historia. Bueno, la Constitución de 1886 en su periodo de 104 años soportó 70 reformas a cargo de 23 parlamentarios. Y una de las principales reformas fueron la reforma constitucional del 3 de noviembre de 1903, en la que se materializó el contrato que hablaba sobre la separación de Panamá, debido a diversas razones políticas, fiscales y intereses extranjeros, como los de Estados Unidos. Por esto, Colombia se acordó que recibiría 25 millones de dólares que se vendrían a ejecutar en el gobierno de Marco Fidel Suárez. Ya después la reforma del 5 de marzo de 1905, durante el gobierno del presidente Rafael Reyes, por medio del acto legislativo número 5, uno de los puntos más importantes de esta reforma fue que cambió el sistema electoral, pues ya que si está determinado eh, anteriormente por 6 años, con Rafael Reyes, él proclamó que cada periodo de él duraba 10 años y en cambio para las otras personas que ascendieran solamente 4. Después, en 1936, se cambió la concepción del Estado gendarme, dado por la Constitución de 1886, esto a cargo del presidente López Pumarejo, y se empezó a ejecutar lo que en su gobierno se denominó la Revolución en Marcha. Esta Revolución en Marcha pues trajo consigo múltiples reformas, en las cuales las más importantes serían la reforma a la agricultura, que aunque se estableció en la Constitución, nunca logró hacerse posible materializarse, la reforma a las relaciones exteriores y la reforma a la educación, que nuevamente volvía a estar a manos del Ministerio Público y no a manos de la sociedad católica. Ya después vino una de las, en 1954,
se considera que fue un paso importante, ya que a través del general Gustavo Rojas Pinilla se materializó el voto a la mujer, en este caso mayores de 21 años, según el derecho activo y pasivo al sufragio. Más adelante, eh, al darse en 1957 el Frente Nacional, se realizó el primer y denominado plebiscito para diciembre de 1957 y ya en 1958 se tomaría y se establecería en la Constitución. En 1986 se estableció la elección popular de alcaldes y gobernadores y esta se celebró por primera vez en 1988. A continuación veremos lo que fue la crisis y el fin de la Constitución de 1886. La Constitución de 1886 tuvo su primer gran crisis en 1895, cuando, en resumidas palabras, los liberales decidieron alzarse en contra de este gobierno despótico y autoritario que se había desarrollado. Esta guerra civil, que concluyó con la victoria del Partido y Gobierno Nacionalista más adelante, en 1899, abriría paso a lo que históricamente se conoce como la Guerra de los 1000 días. A pesar de todos estos antecedentes y todas las reformas que sufrió, esta constitución duró más de 100 años y solo tuvo su fin en la década de los 90. Pues en 1960, cuando la demanda de marihuana aumentó por parte de los Estados Unidos, esto permitió crear cárteles de droga en Cali y en Medellín. Ya para 1989, cuando estos carteles de droga, sobre todo el de Medellín, habían alcanzado niveles de poder exorbitantes, Colombia se encontró en su punto más violento. Pues en cualquier parte y en cualquier momento en el país podía explotar una bomba que podía acabar con la vida de cualquier persona, teniendo en cuenta que estas bombas normalmente tenían como objetivo acabar con la vida de jueces, líderes políticos o policías o cualquier persona que de alguna manera atentara pues contra este negocio o contra la vida de los integrantes de estos carteles de drogas. Fueron estos acontecimientos y sobre todo el asesinato de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989 lo que movió a estudiantes de universidades públicas y privadas a manifestarse en contra de estos acontecimientos en una marcha el 25 de agosto del mismo año, llamada la Marcha del Silencio. Después de que estos estudiantes atravesaran distintos procesos y recibieran el apoyo de distintos sectores del país, lograron a través de la séptima papeleta que se convocara la Asamblea Nacional Constituyente, la cual derogó la Constitución de 1886 y promulgó la Constitución de 1991. Y es así como concluye el periodo donde estuvo vigente la Constitución de 1886. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias, profesor.